tengo la segunda parte de la lectura que estábamos leyendo anteriormente, que es de este libro. La acción, la clave para convertir todo sueño en realidad. Y pues bueno, vamos a seguir leyendo donde nos habíamos quedado, que fue en nos habíamos quedado en el capítulo 1. Vamos en el capítulo 2. El ser humano muere por falta de visión. Los triunfadores son sobre todo grandes visionarios. Ellos ven las cosas como son en determinado momento, sino como pueden ser, a pesar de experimentar grandes caídas cuando se encontraban en lo que otros juzgaban como la ruina total. No actuaron guiados por sus circunstancias, sino que permitieron que fuera su visión del futuro la que los guiara. Robert Kennedy decía: muchas personas ven las cosas tal como son y se preguntan por qué. Yo las veo como pueden ser y me pregunto por qué no. Lo que separa a la persona del éxito de los demás es su capacidad para ver las cosas como pueden llegar a ser. Su visión no está determinada por los problemas o dificultades que puedan experimentar, sino por sus creencias, valores y su percepción de lo que es posible. Cuando la persona común y corriente enfrenta un problema, una caída o un obstáculo, generalmente reacciona preguntándose: ¿por qué a mí? El emprendedor responde diciendo: ¿qué puedo aprender de esta situación? Lo interesante es que la respuesta tanto del uno como del otro no depende de la gravedad de las circunstancias que estén enfrentando, sino de su visión y sus creencias. Visualízalo y podrás lograrlo. Walt Disney fue capaz de realizar todos los proyectos que concebían debido a su capacidad para visualizarlas, ya terminados cuando apenas eran una idea en su mente. Se dice que durante la ceremonia de inauguración de Epcot Center en la ciudad de Orlando, Florida, 50 años después de su muerte, un reportero se acercó a Roald Disney, hermano de Walt, quien por aquel entonces se encontraba al frente de la corporación, y le dijo: debe ser un momento difícil para usted, un día de gran alegría, pero también de inmensa tristeza, al ver que Walt nunca pudo haber culminado este parque, que era uno de sus grandes sueños. Roald se volvió al reportero y le dijo: joven, está usted totalmente equivocado. Walt vio culminado este sitio, y fue precisamente gracias a él lo que vio terminado mucho antes de que se comenzara a construir, que hoy usted y yo lo estamos viendo. Esta historia ilustra cómo las personas de éxito son conscientes de la importancia de crear una imagen clara de lo que desean alcanzar y permitir que toda acción que emprenden esté guiada por esa visión. Helen Keller, Luz en la oscuridad.
Helen Keller fue una de esas personas que se rehusaron a darse por vencidas sin importar qué tan difícil fueran las circunstancias que estuvieran enfrentando. Durante su vida fue escritora, activista social, conferencista y modelo de tenacidad. Sin embargo, nadie alcanzó a imaginar los éxitos que alcanzaría, dados sus difíciles comienzos. Cuando contaba con menos de 2 años de edad, Helen cayó víctima de una misteriosa fiebre escarlata. Esto pasó, pero la niña no volvería a ver u oír por el resto de sus días. Por supuesto, su sordera impidió que desarrollara el habla, debido a que aparentemente no podía hacerse nada por la pequeña. Vivió casi totalmente incomunicada con el mundo exterior, en su mundo de eterna oscuridad. Sin embargo, Helen decidió ir más allá de sus aparentes limitaciones físicas y supo hacer de lo que parecían las ruinas de una vida algo tan hermoso que el mundo no pudo sino maravillarse ante esta historia de autosuperación y éxito. En cierta ocasión, una periodista le preguntó: Helen, ¿hay algo difícil y penoso para un ser humano que no poder ver? A lo que Helen respondió: claro que sí, es mucho peor poder ver y no tener visión. Helen nunca logró ver, pero su visión logró guiarlo a lo largo de toda su vida. Durante su niñez, su estado dado tanta tristeza que uno de sus tíos les aconsejó a sus padres que la pusieran en una institución, ya que era obvio que la niña era retrasada mental y además daba pena mirarla. Y era que en 1887 la enseñanza de los ciegos estaba en sus comienzos. Tanto a ellos como a los sordos todavía se les clasificaba oficialmente como idiotas, y no se creía que existiese algún remedio para sus deficiencias. En uno de sus libros, Helen escribiría más tarde: a los 6 años de edad, yo era un fantasma viviendo en un mundo de tinieblas, sin deseos, sin intelecto, guiada solamente por simples instintos animales. No obstante, cuando Helen contaba con solo 7 años, sus padres tomaron una decisión que cambiaría por completo la vida de la pequeña. Con la esperanza de ayudar a lograr cierta independencia, contrataron a Anne Sullivan, una joven profesora graduada del Instituto para la Educación de los Ciegos. Anne, quien era huérfana y había nacido casi ciega, es la otra mitad de esta historia de superación personal. Mientras Anna Sullivan trabajaba con abnegada devoción y firmeza para disciplinar a la niña, al tiempo que trataba de construir una amistad con ella, luchó en vano contra los obstáculos que le impedían a la pequeña captar cualquier imagen o sonido en su mente. Anne solía deletrar el nombre de un objeto en la palma de la mano de Helen y luego le daba el objeto para que ella lo tocara y lo identificara. Sin embargo, estos ejercicios no parecían estar surgiendo ningún efecto. La pequeña no lograba entender la relación entre los objetos que tocaba y lo que le deletraba su maestra en la palma de su mano. Todo cambió un día de abril, cuando en un dramático momento Helen finalmente entendió que todo lo que se encontraba a su alrededor tenía un nombre. En su autobiografía cuenta con emoción lo que comprendía aquella tarde. Caminaba con Anne por el camino que conducía a un pozo de agua que se encontraba en el jardín. Alguien estaba sacando agua del pozo y Anne puso mi mano bajo el chorro de agua, mientras en la palma de la otra mano deletraba la palabra agua.
De repente, toda mi atención estaba en los movimientos de sus dedos, en la palma de mi mano. En aquel momento experimenté un sentimiento indescriptible. Fue como si hubiese encontrado algo ya olvidado, el misterio del lenguaje que fue revelado en aquel instante, y entendí que las letras formaban nombres. Supe que la palabra agua se refería a esa maravillosa sensación de aquello frío que caía sobre mi mano. Helen comenzó a aprender. Alimentada por el entusiasmo que le produjo este descubrimiento, 4 meses más tarde ya dominaba 625 palabras. Poco después aprendió braille, el lenguaje de los ciegos, y a utilizar la máquina de escribir. Los obstáculos habían sido vencidos. Entusiasmados por la pasión de su hija por aprender y por su obvio proceso, sus padres aprendieron el alfabeto manual y pronto pudieron comenzar a comunicarse con ella. Poco a poco, con la ayuda de Anne Sullivan, Helen comenzó a crear un nuevo destino. Finalmente, comprendió que podía hacer todo lo que hacían las personas que tenían sus sentidos normales. Tomó clases de lenguaje oral y lectura de labios. Años más tarde, Helen supo que otra niña ciega y sorda en Noruega que había logrado aprender a hablar. Desde aquel momento, esa se convirtió en su siguiente gran meta. Con el tiempo, Helen asistió a la universidad. Anne se sentaba a su lado y le deletraba en la mano las clases y las lecciones. Contestaba los exámenes escribiendo las respuestas a máquina. Así alcanzó su meta, pero no solo aprendió a hablar inglés. Sino que también aprendió francés y alemán. Estudió matemáticas, historia, literatura, astronomía y física. Ella logró descubrir que lo suyo no era una imposibilidad física, sino una barrera psicológica, y estaba dispuesta a superarla. Todo esto constituyó una historia de heroísmo asombroso. Mientras luchaba en la universidad para obtener su grado en abierta competencia con los estudiantes normales, ideaba proyectos para la enseñanza de los niños ciegos y mudos. Después de graduarse en 1904, su primera preocupación fue cómo usar su preparación para el bien de los demás. Su triunfo sobre la ignorancia fue seguido por un triunfo aún mayor sobre la indiferencia pública por el bienestar de aquellas personas con impedimentos físicos. Helen Keller decidió el resto de su vida a luchar por las reformas sociales dirigidas a mejorar y cambiar radicalmente la educación de sordos y ciegos y mudos. Ella sabía que el mayor premio por alcanzar una meta era poder ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Con cuánta pasión deseo que todos aquellos y a quienes los aflijan los mismos retos que a mí puedan recibir su herencia de pensamiento, sabiduría y amor. Escribiría más tarde en uno de sus libros. Con la misma determinación que la caracterizaba, decidió aprender a hablar en público, un valor increíblemente difícil, si se tiene en cuenta que el único método de poder hacer consciente en percibir por las manos las vibraciones y movimientos de la garganta y los labios de su maestra, y esforzándose en reproducirlos hasta conseguir la emisión correcta de los sonidos correspondientes. Helen recuerda la terrible ocasión en que se atrevió a pronunciar su primer discurso en público, y como a pesar de sus esfuerzos, este fue un fracaso total. A pesar del golpe tan fuerte que significó hacerlo, ella siguió insistiendo, ensayó una y otra vez hasta que lo logró. Desde entonces continuó dando conferencias en beneficio de los ciegos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esta mujer, en otro tiempo muda,
Cautivó al mundo con sus entusiasmos y entrega y sobre todo con su pasión por la vida. Helen Keller tuvo que vencer dificultades de todo género, físicas, sentimentales, económicas. No obstante, su éxito fue el resultado de haber dirigido sus pensamientos hacia el logro de aquellos que otros consideraban como imposibles. Espero que les haya gustado.